Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos nuevamente en Futurar, pensar y hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Personal Paraguay, Cablevisión Uruguay y cable operadores de todo el país. Y nuevamente en una Argentina que permanentemente está dando situaciones políticas de disgregación opositora. Una semana con muchísimas novedades que vamos a estar hablando eso en la nota editorial y también con el invitado de hoy, que es un licenciado en Relaciones Exteriores, titular de una asociación civil que se dedica a la calidad de formación política y respeto y cuidado de la democracia. Ya estuvo en nuestros estudios, es el titular de ACEP, el licenciado Oscar Enzín. ¿Por qué lo invitamos hoy? Acaba de producirse en estos últimos días, la semana pasada, su encuentro nacional. ACEP, que en conjunto con la Fundación Konrad Adenauer trabajan en casi todo el país. Hay 20 filiales de ACEP en todo el país, es decir, que tiene un amplio conocimiento de lo que pasa en todo el país políticamente hablando. ¿Por qué decimos esto? Porque lamentablemente la política argentina desde hace muchísimos años se ha conurbanizado. Lo único importante es el área metropolitana. Es verdad que entre la provincia de Buenos Aires o entre el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires es el 33% del padrón electoral nacional. Entonces todas las vidrieras políticas y comunicacionales están puestos en esa área metropolitana. De ahí esta conurbanización y a veces nos estamos olvidando de que nuestro país es mucho más que el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. Por eso hoy este invitado, Oscar Enzín, con el cual vamos a estar hablando un poco de eso, qué está pasando, cómo vio en sus charlas con distintos dirigentes de esa Argentina federal, de ese país federal, cómo lo están viendo, qué opinan, si la actividad se empieza a mover, si hay mucha retracción o recesión. Un poco de eso vamos a estar hablando, porque la idea central de Futurar es tener un conocimiento cabal de todo nuestro país. La política no se concentra, vuelvo a repetir, en el área metropolitana. Así que hacemos una breve barrida y ya vamos a la nota editorial. Bueno, estos últimos días pasaron situaciones de muchísimas alteraciones en los dos partidos centrales que dominaron la política en los últimos, te diría yo, 70 años. Estoy hablando de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista. Y fundamentalmente en los últimos 41 años de esta democracia ininterrumpida que gozamos todos los argentinos, donde fueron dos pilares claros de este largo derrotero democrático que tenemos por suerte en la República Argentina. Y a eso también habría que agregarle a partir del 2001 el PRO, como tres ejes centrales de instituciones políticas muy importantes. Pero hay dos de ellas, el radicalismo y el justicialismo, que está en plena ebullición. ¿Por qué? Y como lo venimos diciendo de hace un tiempo largo, hay una gran deflación de liderazgos
en la política argentina. Entonces, eso está hoy tomando una definición, o empieza a querer tomar una definición de quiénes van a liderar estos partidos políticos de cara al 2027. O sea, lo que parece lejanísimo para la sociedad argentina, que tiene otras preocupaciones, para el mundo del agro, que tiene otras preocupaciones, la política ya empezó a definir liderazgos claros y cuáles van a ser las caras que van a estar, digamos, siendo ejes centrales en la conformación de las listas en el año 2025, en estas elecciones de mitad de mandato, que parece que falta mucho, pero en el mes de mayo se cierran las listas, o sea que ya estamos entrando en una carrera que cada vez es más corta. Y fundamentalmente, de acuerdo a lo que suceda en el 2025, empezar a pensar en el 2027. Suena alocado, pero la política acá y en cualquier país del mundo es exactamente lo mismo. Ese es el juego del poder y esa es la búsqueda del poder. Y empezamos a ver situaciones como lo que pasó en la Unión Cívica Radical. En el día de ayer se partió definitivamente el bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical. Una línea que responde al eje Facundo Manes, Martín Lustó. Y el otro eje que responde a la actual conducción del bloque, que la domina el diputado cordobés Rodrigo de Loredo. Indudablemente implosionó ese bloque. El tema es el diálogo o acercamiento con el gobierno de Javier Milei o el enfrentamiento absoluto y la negativa a todo por parte de Facundo Manes y Martín Lustó. Está totalmente dividido y a eso le agrego la no definición de una elección interna en la provincia de Buenos Aires, que la lista perdedora, que responde a Martín Lustó y a Emiliano Jacobiti y a Facundo Manes, impugnó y fue a la justicia. No reconoce ganador lo que la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires comunicó, que la lista ganadora es la que encabezaba el ex intendente de Trenquelauquen, Fernández, pero todo quedó judicializado. Así que supongo que en las próximas semanas tendremos la resolución judicial del juez federal de la provincia de Buenos Aires, Ramos Padilla, a efectos de poder terminar de dirimir lo que pasó en la elección interna de la provincia de Buenos Aires, que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es cuál va a ser la estrategia electoral de los radicales con vistas a las próximas elecciones. No es un tema menor. Con lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados se sigue, digamos, ahondando una división muy claro y todo tiene un referente, Javier Milei. Está claro que Milei desacomodó totalmente a la política argentina. Rompió el status quo conservador de la política argentina e indudablemente está generando esta revulsión que se está dando. Lo mismo está pasando en el Partido Justicialista, donde claramente la figura de Cristina Kirchner empieza a monopolizar todo este proceso electoral que estaría culminando el 17 de noviembre con las elecciones internas por vez primera para la conducción nacional del Partido Justicialista, donde ella es una de las líderes de una de las listas y tiene al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, como candidato a presidente por la otra lista. Es decir, que se empieza a producir esta contienda electoral por la conducción nacional del peronismo, pero me parece que en el fondo hay algo mucho más importante. Es que por primera vez
un hombre que sale de las entrañas del kirchnerismo, me estoy refiriendo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se anima a debatir y a cuestionar el liderazgo de Cristina Kirchner. Y esto es lo que está latente. Es, a pesar de que el gobernador plantea que él quiere la unidad, que no quiere enfrentamiento, lo que sí está trabajando y pensando en el post-kirchnerismo. Es decir, liderar el proceso que se viene planteando que Cristina Kirchner tiene más que ver con el pasado que con el futuro. Es decir, quiere tomar el liderazgo de ese masa que es el kirchnerismo y desplazar a la familia Kirchner, desplazar a Máximo Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que se va viendo. Creo que ayer fue claro la imagen, a veces las imágenes dicen más que 1000 palabras. En el acto en el Teatro Argentino de La Plata, en conmemoración de un nuevo aniversario de las Madres de Plaza de Mayo, el saludo fue un saludo sin ningún tipo de cariño, fue solamente un saludo social de la expresidenta de la República a Axel Kicillof. Indudablemente esto está planteado, se inicia un proceso en el cual Cristina Kirchner va a estar recorriendo fundamentalmente el conurbano bonaerense y algunas ciudades del interior de nuestro país, con vistas a la elección del 17 de noviembre, que muchos plantean que es muy difícil que se resuelva, en el cual, por problemas de dinero, por problemas de logísticas, pero, digamos, la orden clara de la expresidenta de la República es: quiero competir, quiero ganar, quiero demostrar que sigo siendo la líder de este proyecto, quiero ser la cara opositora al gobierno y a las políticas de Javier Milei. Y obviamente Javier Milei calienta también el escenario político con críticas muy duras y hasta algunas veces diría desafortunadas, como las palabras que tuvo el domingo pasado en una entrevista televisiva, refiriéndose al kirchnerismo y a Cristina Kirchner, en la cual toda esta situación genera un gran desorden político, pero lo que está subyacente fuertemente es que el enfrentamiento Cristina-Axel Kicillof quedó en el centro del escenario del justicialismo. Y Cristina Kirchner está buscando ratificar ese liderazgo con todas las consecuencias. Si llega a resultar ganadora, si hay contienda electoral el 17 de noviembre, yo diría que después los efectos políticos se van a sentir fuertemente en la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Es un gran interrogante que se abre. Y para ir cerrando, diría, no puedo dejar de mencionar en este editorial al PRO, en el cual su líder, Mauricio Macri, empieza a dar algunas señales diferentes a las que venía sosteniendo semanas atrás. Esta última semana ya empezó a hablar de la posibilidad de una coalición electoral con La Libertad Avanza. Con idas y vueltas empieza a confluir un escenario bastante lógico en el cual confluyan La Libertad Avanza y el PRO. Creo que tienen hoy, abarcan todo lo que sería la derecha y centro derecha del espectro ideológico electoral, y ambos están compitiendo en ese espacio, pero hoy me parece que el presidente de la República y su coalición Libertad Avanza toma mayor preponderancia, y en la cual es muy factible que empiecen a alinearse los planetas. Así que es muy factible que se vea una coalición clara entre la Libertad Avanza y el PRO, que irá
con marchas, contramarchas, pero todo indica que el final del camino, octubre de 2025, estaría, digamos, en esa coalición electoral. Y quedaría, por último, lo que fue Juntos por el Cambio, el radicalismo y la coalición cívica, que fue originariamente esa coalición triunfadora en el año 2015, en el cual también, y esta es la pelea central que está teniendo hoy en el radicalismo, es que ese Juntos por el Cambio sin el PRO empieza también a tener intenciones de ir encontrando caminos a efectos de poder encontrarse, de poder generar algún tipo de alianza estratégica o de coalición electoral al año 2025. Por eso es de suma importancia cómo se va desarrollando esta ruptura que se dio en el radicalismo ayer, pero fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Si se consolida claramente el triunfo de la lista liderada políticamente por el senador nacional Maxi Abad, yo diría que las posibilidades de un encuentro con sectores de la coalición cívica y sectores que acompañaron en su momento a Juntos por el Cambio, estoy hablando sectores liderados hoy en la Cámara de Diputados por el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, se podría ir encontrando una tercera coalición para las elecciones del próximo año. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios, está el licenciado Oscar Enzing y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en Sociedad. Oscar Enzing es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Tiene un posgrado en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es Magister Rerum Publicarum Speyer, Alemania, en calidad de becario de la Fundación Konrad Adenauer. Ha sido funcionario en diversos cargos del Ejecutivo Nacional y del Ejecutivo de la provincia de Santa Fe. Es dirigente político del Partido Justicialista y presidente de la Asociación Civil Estudios Populares. Breve pausa y ya estamos en el mano a mano con el invitado de hoy. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios, es el licenciado Oscar Enzing. Oscar, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Y un poco lo que te dije cuando te invité, y lo decía hoy en la presentación del programa, hace pocos días, la semana pasada, cerraste la Mesa Nacional de la Asociación de Estudios Populares, que está, si no mal no recuerdo, en 20 distritos de nuestro país. Y un poco la idea es algún tipo de información y cómo palpaste ese país federal tratando de romper un poco esta conurbanización, donde todo el análisis político pasa por la capital federal y el conurbano bonaerense. Entonces la idea era un poco hablar de esto. Buenos días, gracias nuevamente por la invitación, Carlos. Observamos un gran desconcierto a nivel nacional, obviamente en ese tema tan importante para nosotros, como vos muy bien decías, en esa representación federal que tenemos desde ACEP, como que somos contraparte de la Fundación Alemana Konrad Adenauer. Obviamente Celso Jaque
que quizás algunos lo conozcan, hoy intendente de Malargüe. Celso Jaque ha sido gobernador de su provincia Mendoza, ha sido senador nacional, ha sido embajador argentino en Colombia y hoy vuelve a su ciudad, a Malargüe, lo cual realmente me parece interesante, alguien de tanta experiencia vuelva a su municipio. El tema de la coparticipación federal. Entonces, en la medida que no tengamos realmente una solución para las provincias, su finanza y su ordenamiento, hay un desequilibrio fiscal que entre conurbano, Ciudad de Buenos Aires y el interior, importante. Yo lo que creo que en la política argentina, tanto a nivel político, social y económico, ahí, digamos, sucedió un desborde de ese famoso arroyo, río, y ese agua que ha desbordado, muchas veces por la geografía o por acción de obra humana, ese arroyo río ha cambiado el nivel de caudal o por dónde va, por alguna obra pública o por la misma geografía que lo secó y le cambió. Me parece que hoy ha desbordado y en ese, vamos a suponer, en un aspecto geográfico, ese agua está buscando nuevos destinos, nuevos rumbos y está viendo por dónde va. Alguna vez hemos conversado con vos ese ejemplo del auto, que incluso lo he visto, que se ha tomado en algunos medios, un auto a alta velocidad, un auto tiene un parabrisas, tiene los espejos retrovisores y un espejito atrás. Yo creo que realmente la sociedad argentina mira ese parabrisas y va a una velocidad enorme y están en ese espejito retrovisor o en ese espejito ahí arriba, vemos a la gran mayoría de lo que hoy llamamos la sociedad política argentina, lo que el presidente Milei llama la casta, etcétera, están ahí. Que no significa que no sigan estando, pero creo que van a estar en cargos, a ver, me atrevo a ser menores, no son menores, hablo que pueden ser diputados nacionales, senadores, gobernadores, etcétera, pero creo que si estamos hablando de un rumbo al 27, es lo nuevo. Incluso puede ser hoy alguien que todavía ni siquiera está en política. Todo puede suceder por la velocidad en lo cual está haciendo la sociedad argentina, y vuelvo al ejemplo del arroyo, cuando desborda la velocidad por esas crecidas que tienen, podemos tomar de ejemplo estos arroyos en Córdoba, que muchas veces lo vemos que es un hilito, llega a la crecida y arrasa con toda. Yo creo que estamos en ese desborde, y ese desborde está viendo por dónde va, por dónde se ubica. ¿Cuál es el cauce? ¿Cuál es el cauce? Quizás, por ejemplo, las elecciones de medio término del año que viene empiecen a ordenar ese cauce. Para el gobierno nacional lo vemos en algunos trabajos de algunos politólogos en los últimos días, uno de Pablo Salinas, por cierto, muy interesante, que también es miembro de ACEP, en el cual dice, claro, que La Libertad Avanza, como todos sus diputados nacionales entraron en la última elección, no va a tener ninguna pérdida. Lo que sume, sea 1, 2, 20 o 30, todo ganancia. En cambio, los otros tienen que ver ganancia más pérdida. Lo cual entonces ahí puede llegar también a tener un bloque mucho más interesante y con más libertad de acción que la cual hoy ha venido teniendo. Creo que es un momento por eso interesante. O sea, un momento bisagra estás planteando. Bisagra. Yo coincido con vos, que me parece que Javier Milei abrió una puerta, y creo que yo lo decía hoy en el editorial, me parece que desordenó y desequilibró a todas las fuerzas opositoras, que les está costando dónde pararse. O sea, y yo coincido que lo que viene tiene más que ver con futuro que con pasado, en las caras, ¿no? Y en ese desborde creo que, a ver, la Constitución nuestra estaba fundamentalmente hoy y por ende el sistema político argentino preparado para un bipartidismo y un presidencialismo. Y hoy no tenemos bipartidismo, vemos los dos grandes partidos están, pero totalmente atomizado. Tenés, a ver, supuestos peronistas en todos lados, en La Libertad Avanza, en el PRO, hasta no sé si en la Unión Cívica Radical, en las distintas tribus del en todos lados, en todos lados. Radical es lo mismo, radical absolutamente lo mismo. Entonces creo que de hecho, en vez de un sistema presidencialista fuerte, como lo hemos conocido del año 83, ahora más allá que hubo presidentes que no puedo decir que tenían una fortaleza impresionante, no importa, el sistema era un sistema presidencialista de esa índole. Hoy creo que estamos ya casi en un gobierno de coalición. Este es un gobierno no de derecho, pero de hecho de coalición. Hay alguien no menor que es un expresidente de la Nación,
que en gran parte también está cogobernando, más, menos, etc. En los últimos días parece que algo más que en las últimas semanas, que está gobernando. Entonces es algo inédito en la política argentina. Quizás deje de ser esa especie de coalición si el año que viene este partido, que hoy digamos es el gobierno, La Libertad Avanza, mete una cantidad importante de diputados, senadores. Pero también vemos que hoy lo de La Libertad Avanza, también podemos decir que es una coalición de gobierno. Más allá que ahora reconoció o ha sido reconocido por la justicia electoral como partido a nivel nacional, vemos que la vicepresidenta es del mismo color, pero es de otro partido político. Partido Demócrata. Viene por el Partido Demócrata, pero aparentemente está, más que aparentemente, formando su propio partido y estaría empezando a tener reconocimiento ya en algunas provincias y espera tener esas 7 provincias, lo cual pasa a ser un partido nacional. Entonces también, de hecho, antes estamos hablando por una participación de un sector, vamos a llamarlo, de un sector del PRO, porque no es, ese PRO hoy es difícil de analizar, vamos a decir PRO Mauricio Macri, no PRO Patricia Bullrich o PRO Rodríguez Larreta. Hoy casi que para analizar seriamente lo que el PRO tenemos 3 sectores, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y la gente Rodríguez Larreta, que estaría agarrando otro cauce. Esa agua de ese arroyo también desbordó para ese lado y también se estaría encauzando. Aparentemente se lo ve más con Emilio Monzó, con Miguel Ángel Pichetto, quizás con Florencio Randazzo, con la gente del peronismo cordobés, se lo ve más por ese lado. Acabamos de ver en las últimas horas lo mismo el bloque radical. Ese bloque radical, aparentemente, alguna de esa agua de ese arroyo también estaría yendo para ese lado. De lo que está quedando de esto no se sabe para dónde, y seguramente es un sector que va a tener una sangría muy importante en las elecciones del año que viene. Hay que ver lo que queda. Entonces, de hecho, estamos en un gobierno de coalición, que antes era inédito en la política argentina. Lo de Alberto Fernández, podemos decir, con la debilidad estructural que tenía, pero sabemos, era entre Cristina Fernández y él, no había mucho más. Acá estamos hablando de un presidente que es Milei, la vicepresidenta Villarruel, que digamos otro partido. Me quiero detener ahí, en Victoria Villarruel. Una figura que hoy, en casi todos los sondeos que se están realizando, es la figura con mejor imagen, sí, por sobre el presidente de la República. Sí. Una vicepresidenta, digamos, que quedó totalmente marginada del día a día del gobierno, de la gestión de gobierno. Digamos, no dispuesta solamente a tocar la campanita, sino que tiene ambiciones claras, sí, y que ella había armado en su momento una fundación que, sí, iba desarrollándose y entrando en distintas provincias. Sí. Ahora, digamos, ya está en el armado de un proyecto partidario. Sí, absolutamente. Sí, te comentan que sí, y en gran parte acompañada por sectores del peronismo. Incluso hay dirigentes del peronismo en que hablan con simpatía hacia ella, invitándola, que puede ser una futura dirigente del peronismo importante, etc. Y creo lamentablemente esta interna, que si es que se hace, si es que se hace, yo tengo dudas al respecto en relación, la verdad que es espejito retrovisor. De parabrisa en un auto esa interna no tiene absolutamente nada. Lo cual significa que esa dirigencia de uno de los que supuestamente es uno de los partidos mayoritarios quedó en el tiempo, el auto está pasando a una velocidad, la vio pasar y vamos a un atraso realmente notable. No sé para qué, digamos, me llama poderosamente la atención. Creo que realmente para un pequeño reparto de cargos para el año que viene, pero que la sociedad mira por otro lado y que realmente le va a ser absolutamente indiferente a esa interna, por lo cual va a ser muy costosa. No sé si realmente está ese dinero para esa interna, y realmente, como está sucediendo en las últimas elecciones de muchos partidos políticos, aparecen porcentajes para no dar la cantidad de votantes reales, o incluso en algunos se ponen de acuerdo en decir tantos votos más, etcétera, porque realmente sí, la sociedad no participa. La sociedad no participa. Yo creo que esto no es la interna de Cafiero Menem, que realmente movilizó al país. Ojalá tuviésemos hoy
una interna democrática, más allá que puede haber algunos cuestionamientos en esa interna en algunas provincias como los hubo, a la que esta realmente me parece que no. Pero quiero volver al tema Villarruel, porque pusiste un dato nuevo que no es menor, por eso era un poco lo que planteaba, esto es lo que tiene interesante ACEP, o sea, está en contacto con todo el mundo político del país. O sea, vuelvo a repetir, deja la conurbanización política y entra en lo que pasa en ese país productivo, en ese país con inversiones. Digo, ¿por qué planteo lo de Villarruel? Porque indudablemente lo que uno viene visualizando, y esto lo marcabas bien vos, tenés un PJ en el cual hoy todo indicaría que se volvió nuevamente a centralizar en la figura de Cristina, un radicalismo buscando, digamos, un PRO que está, digamos, de alguna manera ya dando señales claras que termina en una coalición electoral, al menos por las declaraciones últimas de una de las partes, como bien decís, del PRO, de Mauricio Macri. Un radicalismo que empieza a tener, te digo, un acercamiento con el otro sector de lo que fue Juntos por el Cambio. Estoy hablando de la coalición cívica, en el cual empiezan a pensar la idea de armar un proyecto o una coalición electoral con muchos sectores del liderazgo legislativo en ese bloque de Miguel Pichetto, donde puede haber radicales, peronistas, independientes, liberales, un poco lo que hoy. Pero lo que no lo tenía en el radar era el tema Victoria Villarruel. O sea, que también empieza a tener aspiraciones claras, que me parece que ese es un dato político en sí. Sí, hay armadores políticos que están convocando, están llamando, realmente ha designado un par de personas y realmente está interesada en armar un tejido federal. Está realmente interesada en armar un tejido federal. Y realmente se mueve, es una mujer joven, sí. El plus que hoy tiene de género femenino, es abogada, es una mujer con una instrucción importante, así que realmente creo que no tenemos que descartarla. Y ahí se entiende un poco el por qué la foto con María Estela Martínez de Perón y la inauguración del busto. Sí, claro. Sí, claro. Incluso hay sectores del peronismo que al final te dicen nunca hemos hecho una reivindicación histórica de ella y la termina siendo alguien por fuera del peronismo. Dice, una deuda que ciertos sectores, a ver, no todos van a coincidir en este análisis, pero hay un sector importante del peronismo de cierta edad, cierta militancia que te dice, nosotros la dejamos sola, miramos para otro lado y ahora resulta que esta chica va y se saca una foto con ella, etcétera, con lo que ella significa. Significa claramente que ella está en un armado político y que tiene claras ambiciones políticas y lo expresa, y eso está muy bien. Eso está muy bien y no estar dando vuelta, zigzagueando, está armando un futuro político. Obviamente hace ruido dentro de esa coalición a la cual ella pertenece. Oscar, hacemos una breve pausa y seguimos conversando con el titular de la Asociación de Estudios Populares y licenciado en Relaciones Internacionales, Oscar Ensink. Ahora, Oscar, digamos, diste una descripción hoy o la foto de hoy de lo que está pasando con la política argentina. Ahora, yo digo, esta atomización fundamentalmente de la oposición, ¿cómo ves que beneficia o perjudica? Porque como bien dijiste vos, el tema parlamentario pasó a ser central en este proceso político argentino. Ahora, esta atomización, ¿cómo Mira, yo juega? creo que es 50 y 50. Te puedo decir, a ver, ¿por qué beneficio y por qué pérdida? Beneficio porque creo que desbordó,
pero ahora está buscando el nuevo cauce. Entonces, en beneficio de, por fin, desbordó, todos esperábamos que en algún momento tenía que desbordar, no iba más por donde iba, tenía que desbordar y está buscando por dónde. El tema pérdida es porque la sociedad argentina ve, los políticos se están peleando, en vez de estar trabajando por nosotros, seguimos con una crisis social muy complicada, económicamente los sueldos no alcanzan, etc. Y los políticos lo único que hacen es pelearse entre ellos, ver los cargos, quién queda presidente del bloque, cuál es el secretario administrativo del bloque. Hoy una de las informaciones en algunos de los periódicos, etc., da que en el bloque de la Unión Cívica Radical en realidad ofrecieron, no nos vamos del bloque si entonces el presidente del bloque y el secretario administrativo es nuestro. Le dijeron que no y entonces se fueron. Pucha, no veo ninguna discusión ideológica en ese tema de cuál es el secretario administrativo. Estamos hablando de otra cuestión. Estamos hablando de dinero. Estamos hablando de dinero. Y a ver, quizá es una lectura fina que hacemos algunos, pero la gente, el ciudadano, de algún modo u otro, le llega esta información y ve entonces cuál es la importancia y dónde ponen su tiempo. Quién pone al secretario administrativo y no es lo que está sucediendo con los jubilados, la universidad, con la calle, con la seguridad, con la FIP o con lo que sea. Entonces, quizás con el tiempo que se vuelva a encauzar la política argentina, hoy vuelvo a insistir, como el peronismo ya no es el peronismo o el Partido Justicialista de antes, la Unión Cívica tampoco, surgió años atrás, ¿se acuerdan esa ola amarilla con Mauricio Macri que contuvo un gran sector de la sociedad argentina? Hoy eso lo vemos partido mínimo en tres, un sector con Mauricio Macri, un sector con Patricio Bullrich, otro sector con Rodríguez Larreta. Vemos los libertarios, que se suponía que Milei y Villarruel era una misma cosa, vemos que no, ya son dos cosas absolutamente diferentes. E incluso dentro de la Libertad Avanza, yo veo, por ejemplo, hace poco se hizo un festival, entiendo que acá por calle Cabildo, en Belgrano, La Derecha Fest, que es un sector de derecha, quizás una derecha casi más nacionalista, que hoy participa de algún modo en la Libertad Avanza, pero que es otra cosa, que puede terminar también en otro movimiento y no siendo contenido por lo de Milei o Karina Milei, porque es otra derecha que no termina de ser un liberalismo, que no termina siendo un liberalismo económico, es otra cosa. Entonces vemos, son todas coaliciones, y todas esas coaliciones... Y todas coaliciones minoritarias. Minoritarias. Y sí, bueno, con un gran proyecto ideológico, de sociedad, etcétera. Y tengo mis dudas, realmente tengo mis dudas cuando después uno ve, digamos, las discusiones reales a puerta cerrada, que realmente no son discusiones ideológicas, pasan por quién es el secretario administrativo y quién conduce el bloque, no me da lo mío y me voy entonces a otro bloque y armo un monobloque, y así sucesivamente. Y eso la sociedad argentina lo ve, es una pérdida, es una pérdida. Entonces creo que estamos, un cambio de época, vamos a llamar, creo que del 83 hasta diciembre del año pasado, digamos, fueron 40 años de distintas gestiones, pero más o menos era el mismo Estado nacional, la misma sociedad con sus problemas, y acá hay un cambio, Vemos ahora cómo la sociedad, cómo reacciona, y después creo que también en la sociedad uno observa lo siguiente: el ciudadano argentino vinculado al Estado tuvo aún en pandemia, etcétera, cierta actitud de tranquilidad. Y el ciudadano argentino vinculado a la actividad privada la pasó mal. Creo que este sector realmente es el mayoritario, de todo modo, de la sociedad argentina. Y creo que de acá hubo una reacción importante, que fue un apoyo amplio, digamos, por incluso ese sector en gran parte es como que se dio cuenta, bueno, y yo realmente estos 2 años con el Estado no tuve mucho que ver. Digamos, y de este sector sí estaba tranquilo. Fíjate, te doy un dato de lo que estás planteando en el cual coincido ampliamente. Javier Milei crece en las encuestas cuando plantea de ponerle cepo al Estado, cuando plantea bajar la grilla de empleados públicos. Cuando él plantea una reforma fuerte contra el Estado y también, digamos, bajar la nómina de
de empleados públicos, crecen las encuestas. Sí, sí, el tema yo, a ver, coincido, el déficit cero me parece importante, etc. El tema que debemos también tener en cuenta, más allá de afiliación partidaria de muchos de esos ciudadanos argentinos en el Estado o en organismos del Estado, son seres humanos ante que esa afiliación partidaria política. Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta a dónde va, porque queda en la calle, queda en la calle, y con lo que eso significa, Entonces me parece que hay que tener un ordenamiento, por eso muchas veces hablo de ese rompecabezas. Pero el rompecabezas puede tener 100, 500 o 1000 partes, pero hay que armarlo, porque si entonces ese rompecabezas tiramos y solucionamos, armamos solo una parte, la otra queda desarmada. Pero lo que pasa es que lo dijiste bien, el parteaguas fue la pandemia. Sí, claro. Ese me parece que ahí hubo un quiebre, Sí, y donde indudablemente empezás a entender también por qué Milei presidente. Sí, claro. La pandemia, Sí. lo que fue el confinamiento muy largo, y después, digamos, la consecuencia política fue Javier Milei presidente, y te diría un establishment político muy conservador que todavía no terminó de asimilar lo que pasó el 19 de noviembre pasado. Y en esa velocidad que yo vuelvo al parabrisas y los espejos retrovisores, en esa velocidad también tenemos los avances científicos y tecnológicos. Entonces hoy tenés una cantidad impresionante de profesionales jóvenes recibidos en distintas universidades públicas o privadas argentinas que trabajan para el exterior, por su cuenta, etcétera, y no tienen ningún vínculo con, digamos, a lo mejor con un feriado argentino, porque están vinculados al feriado, digamos, de donde está la casa matriz, ganando en dólares, y no sindicalizados. Entonces, absolutamente independientes. Y eso es todo nuevo. Y aparte entonces tenés un sistema social y político que todavía, porque eso lleva mucho tiempo, no está acorde a esos avances tecnológicos. Y a eso agregale, porque vos estás hablando de un sector profesional. Sí, pero que no son pocos ya. Son muchísimos. Ya no son pocos. Pero también agregale al sector no profesional, que fundamentalmente se da en lo que es el mundo delivery, con estas empresas, Sí, claro. en el cual no quieren sindicalizarse. No. Para nada. No. Y digamos, a diferencia de lo que eran los viejos motoqueros, Sí. ellos plantean que son emprendedores, Sí. que manejan sus tiempos, Sí. manejan Con sus Uber, horarios, Con Uber, Cabify, lo mismo. lo que quieras vos. O sea, Sí. por terrestre, en bicicleta, Sí. en moto, lo que quieras vos. Digamos. Hay un cambio muy estricto, digamos, de tú. Por eso hablo de Sí. un establishment político conservador. O sea, como que se quedó en el status quo y no mira, esto que creo que el ejemplo del auto es tal cual, quedaron viendo el espejo retrovisor y no pueden estar mirando el parabrisas, ¿no? Exacto. La sociedad mira ese parabrisas, una velocidad enorme, y la ley, digamos, con todos los cambios que significa y el tiempo que lleva, está lo mismo, está en los espejos retrovisores o en este espejito. Entonces, vuelvo, el arroyo. En algún momento esperemos que ese cauce vuelva a normalizarse, pero hoy estamos en el desborde. Hoy estamos en el desborde en lo político, en lo social, en lo económico, Corte Suprema viendo cómo se reordena, en la mayoría de las provincias lo mismo. Y vuelvo para hablar más nuevamente del interior. En algún momento teníamos algunos gobernadores que tenían, digamos, más allá que podía ser de una provincia, tenían, digamos, una opinión favorable, pública en la región. Y hoy tenés que, no existe ni la Liga de Gobernadores y ninguno de ellos tiene, digamos, más allá de su límite territorial, jurídico, ninguno tiene injerencia en ninguna otra provincia. Entonces hay un debilitamiento político en ese orden realmente importante, que nunca había sucedido en la política argentina. Siempre teníamos gobernadores que todos terminaban siendo candidato a presidente o vicepresidente. Cualquier candidato a presidente buscaba un gobernador fuerte
fuerte de una región para ser su candidato a vice. Y en la fórmula que ganó no había nada de eso. Martín Menem era un diputado provincial de Riojano, un apellido ilustre, por cierto, pero diputado provincial, no era ni gobernador, ni vice, ni nada, ni senador nacional. Y creo un hombre que tampoco hacía política. Y que además no hacía política. Y que además no estaba. Ya era diputado provincial, pero que no venía, digamos, de hacer, digamos, de la política una profesión. Y hoy nos encontramos con nuestra vicepresidenta, lo mismo. Una abogada, joven abogada, profesional, trabajaba en lo suyo y punto. Lo mismo que Milei. Entonces, creo que estamos, después de 40 años, es todo distinto. Sí. De golpe, pum, un freno de mano fue muy fuerte. Entonces, ese freno de mano... La sociedad hizo el freno de mano, tan fuerte, no la política. Pero la política se golpeó. Sí. Boom, entonces la política se dio con ese parabrisas, ¿no? Y creo que, es más, rompió el parabrisas y salió despedida. Y como salió despedida de ese auto por el freno de mano, quedaron afuera. Entonces el auto siguió y hoy los vemos, no los vemos con el parabrisas, los vemos con los espejos retrovisores. Porque se pegaron un porrazo tan grande que el parabrisas se rompió, se cayeron, el auto igual siguió, ni siquiera retrocedió a levantarlo, no retrocedió a buscarlo, siguió, y cuando vemos así, sí, claro, lo vemos, pero están 100, 200, 500 metros atrás. Y por ahí lo vemos, chao, la sociedad le está diciendo chao, están luchando, no, acá estoy, no, acá estoy. Y la sociedad avanza. Vemos, realmente el 25 del 27 estamos en una sociedad con muchas demandas y muy interesante. Y yo creo que es muy interesante, en general, con una pérdida de calidad de vida de casi todos los sectores de la sociedad argentina. Sí. Esto me parece que se ve claramente y me parece también la importancia que sigue teniendo dentro de la economía argentina el tema inflacionario. Sí. O sea, el tema inflacionario, en la medida que el gobierno acierte y dólar. Y siga a la baja, sí. Y precio de dólar, las dos cosas, que iba paralelo, era inflación y dólar. El tema de inflación, yo creo que, yo siempre digo, tiene más que ver con lo psicológico que con lo económico, porque te ordena, o sea, es un ordenador, genera previsibilidad. Sí, claro, absolutamente. Sí, si el gobierno hoy ordena esa cuestión, más lo del dólar, yo creo que puede llegar a tener un 20-25 importante. No, y aparte te doy otro dato, también ha crecido muchísimo el crédito. Claro. Hay crecimientos muy importantes de crédito. Claro, esa masa de dinero que normalmente los bancos la destinaban a hacer, el Estado los absorbía, hoy al dejar de lado eso, digamos, queda una masa de dinero muy fuerte y en el cual, digamos, empieza a generarse la posibilidad del crédito, ¿no? Sí, necesita mostrar crecimiento para marzo, abril, previo a las elecciones, tiene que hacer un esfuerzo en mostrar crecimiento y, digamos, como lo llamaba, digamos, gestiones anteriores, ese efecto cascada que realmente le caiga a la sociedad, a los bolsillos de los ciudadanos argentinos, eso. Si no, queda en un papel, no hay inflación, también todos los vemos cuando vamos al supermercado, que los precios se mantienen, ¿no? Pero necesitamos en el bolsillo algo necesitas tener una proyección de futuro y crecimiento. Creo que en definitiva es lo que la sociedad busca. Oscar, nos quedamos sin tiempo. Te agradezco mucho. Gracias. Interesante hoy, hubo algunos datos que normalmente no los escuchan en otros lados, así que súper agradecido y voy a hacer el cierre del programa. Y ahora, el dato futurar. ¿Y cuál es el dato futurar de hoy? El dato futurar de hoy tiene que ver con la instalación del RIGI, en el cual hay pasos acelerados de inversiones específicamente en la provincia de San Juan. Y estoy hablando de un hombre, de un español, un inversionista español que ya tiene intereses en esa provincia, Juan José Retameco, un hombre que ya está en su empresa explotando una mina en Hachal, una ciudad del interior de la provincia de San Juan, una mina de oro y plata, en el cual está viendo que con la sanción de la ley
de regímenes de grandes inversiones, existen posibilidades de nuevas empresas mineras que fundamentalmente va a haber inversiones importantes en materia de cobre y oro, en el cual entonces está dispuesto a hacer una inversión de más de 70 millones de dólares en la construcción de Hotel 5 Estrellas, oficinas, edificios de oficina para empresas mineras y fundamentalmente un edificio de vivienda de altísima calidad. ¿Y por qué planteó o está planteando esta inversión en lo que eran las bodegas de la empresa Cinzano? Digamos, a las afueras de la ciudad, cuando está terminando la ciudad de San Juan, hay un terreno de muchísimas hectáreas donde funcionaba en su momento Cinzano y donde compró todo ese terreno este empresario español y empieza a hacer esta inversión. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que se estaban dando fuertemente en directivos importantes de compañías mineras o en CEO de esas compañías era que su familia lo acompañara. Las mujeres ponían alguna serie de reparos porque dice que no estaban dadas las condiciones para tener el nivel de vida que ellos tienen en sus ciudades o países de origen donde están viviendo. De ahí que empieza a haber todo un trabajo de inversión genuina para construcción de viviendas, en este caso serían alguna torre de máxima calidad, para poder albergar a las familias de muchos directivos que van a venir a radicarse a la ciudad de San Juan. Como vemos, los regímenes de grandes inversiones empiezan a tener efectos claros, efectos políticos y fundamentalmente económicos, en el cual San Juan tiene hoy una posibilidad cierta de empezar a cambiar en forma importante su calidad de vida y mejorar también su situación económica. Así que veamos cómo el RIGI empieza a tener claramente efectos constantes y sonantes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Futurar. Pensar y hacer. La semana próxima nos volvemos a ver